para mí es una sumatoria de errores. Ahora, ¿qué es lo que hace Mel? Perdóname, lo único que le quedaba por el problema del tiempo. Es que Micheletti está jugando a que las elecciones legitiman las cosas y borrón y cuenta nueva. Aquello pasó y ahora hay un gobierno electo por voluntad popular y esa es la clave, es que eso sea así para poder decir, mire, y Mel, bueno, ahí pasó y se quedó en el limbo. Mel no podía quedarse en el limbo. Y creo que aquellos que lo apoyan y que pretenden que vuelva a la institucionalidad, lo iban a alentar o le iban a facilitar que Mel ingresara. Mel fuera no tenía posibilidad ninguna, más que quedarse en una especie ahí de tragicomedia. Su ingreso tiene el sentido de eliminar el famoso tiempo y obligar a decisiones, el tiempo que tenía él en contra. Sí. Ahora el tiempo pasa también al otro lado y entonces la decisión es, bueno, antes de las elecciones tienen que darse hechos que van en el marco, para mí, en el tema del diálogo y encontrar una solución del tipo que está proponiendo Jimmy Carter, el expresidente, y los que plantea Oscar Arias, que bueno, las expresiones de este día en prensa, en el sentido de que va a ser recibido Oscar Arias junto con el vicepresidente de Panamá, que es un gobierno recién electo, un gobierno de derecha, que ganó por una inmensa mayoría y por consiguiente tiene en este momento esos 100 o 300 días de gran prestigio y de gran apoyo como para hacer este tipo de gestiones. Entonces pareciera que si llevo a Oscar y al vicepresidente es posible que entren a buscar soluciones. Yo creo que ahí van a aparecer ahora los distintos sectores ya yendo más hacia la búsqueda de un diálogo. ¿Por qué se arriesga Mel a hacer eso? Por una simple razón, cuenta con todo el respaldo internacional. Si es que, perdóname, el gobierno de Micheletti está absolutamente aislado de toda la comunidad internacional. Otro hecho también nuevo, no, totalmente novedoso, inédito, que pero cuando decimos todas, absolutamente todo el mundo condena el golpe y establece. Depende, digamos, la caradura del gobernante, porque Pinochet también tuvo todo en contra, claro, y gobernó 17 años. Yo entiendo, es cierto, pero en este caso es diferente. Los tiempos son totalmente diferentes. Okay, a eso quiero ir. A Pinochet lo apoyó los Estados Unidos y el golpe lo programó Estados Unidos y, pero al tiempo y se los acabó. Entonces, sí. me explico, ahí es que lo nuevo ahora es ese aislamiento, ¿verdad? Y además insisto yo, es una acumulación de errores. Ninguna de las dos partes sale aquí limpio de esto. Ambos han cometido errores. Y el otro elemento que sí me parece a mí preocupante es a nivel social. El problema es que se está planteando en Honduras, por lo que yo escucho, ya como que es un esquema de clases, y decir, los ricos están con este gobierno y los pobres están, y ha llegado el tiempo de los pobres. O sea, volvés al tema otra vez, lucha de clases, de apodo, claro. Pero lo grave es que eso sí te estimula, si eso sigue, a confrontaciones que pueden llegar a situaciones graves, incluso de confrontación civil, porque hasta este momento las Fuerzas Armadas, fuera del error de haberlo sacado, pero nada, las Fuerzas Armadas hondureñas se han comportado hasta ahora, después de todo lo que ha pasado y todo lo que les han dicho, impresionantemente bien. Otras Fuerzas Armadas típicas, gorilescas, como dice Chávez, su actuación hubiera sido otra y deberían de ser mucho más sensibles a las cosas que les está diciendo estas organizaciones. Mi preocupación es que se acabe esa paciencia y pueda irse más allá en el sentido de que se violente el orden público, ya con los saqueos famosos, preocupa a cualquiera. La última cosa, esto nos afecta a todos. Sí, correcto. A El Salvador le afecta enormemente, a Guatemala le afecta enormemente, a Nicaragua, a toda Centroamérica. El comercio es terrible para El Salvador, Honduras y Guatemala, en ese orden son sus principales socios. Correcto. La caja de tomates ya nos afecta no solo a los empresarios, a usted, ama de casa, ya la afecta esta situación. Y no digamos al pueblo hondureño, que está hasta la coronilla de esto. Y ya usted encuentra la gente que dice, mire, entiéndanse, agarren a ese par y que se entiendan.
Ok. Yo quiero ir a un corte y quiero preguntarle qué tan fuerte puede ser la presión internacional. O sea, que ¿puede un presidente como Micheletti vivir con esa presión internacional? ¿Lo va a hacer la presión internacional retroceder y tener que negociar y a lo mejor devolver el poder a Zelaya? Lo que trataremos de preguntar Zelaya en el próximo bloque. Ya volvemos. Mis invitados esta noche vamos a ir a Tegucigalpa para conversar con Mario Paz, corresponsal de la prensa gráfica en este momento en Honduras. Mario, gusto saludarte. Hola, buenas noches, Nacho. Buenas noches, Mario, y gracias por aceptar esta llamada telefónica. Cuéntame cómo está la situación en este momento en Tegucigalpa. ¿Hay tranquilidad? En este momento hay tranquilidad, Nacho. Está todo en orden, el día transcurrió en orden, incluso la marcha, aunque llegó hasta la Embajada de Brasil, no hubo provocaciones directas, no hubo forcejeos. Sí, todo es tranquilo. El toque de queda entró ahora hasta las 8 de la noche. Sí, hay una relativa tranquilidad ya. ¿Qué pasó con las denuncias que hizo hoy día el expresidente Mel Zelaya señalando que la sede de la embajada se habían recibido gases tóxicos? ¿Qué tanta credibilidad Fíjate tiene que esa sobre denuncia? eso hubo mucha confusión, aunque se manejó y lo manejaron incluso corresponsales de prensa que están en la embajada, y se dijo de que habían mareos, se dijo malestares estomacales e incluso personas que sangraban de la nariz. La medida la cuestionaron varias partes, incluso no hubo, por ejemplo, fotos concretas de gente sangrando. Incluso nosotros tuvimos un contacto con una de las personas de la ONU y nos dijo de que no habían podido constatar directamente sangrados de nariz y de boca. Sí había personas con síntomas respiratorios malos y del estómago, pero los sangrados sí no se habían podido constatar. Incluso entró un médico de la ONU a la embajada, la Fiscalía de Honduras también negó los hechos. Ok. Mario, ¿cuál es el ánimo en este momento de la población hondureña? ¿Tú crees que hay mucho cansancio ya por lo que está ocurriendo? Hay bastante cansancio y hay cansancio de las dos partes. O sea, la gente, por ejemplo, inmediatamente ve la marcha, por ejemplo, empiezan a cerrar locales, a pesar de que ya se reactivó el comercio, ya están trabajando mucho, ha quedado cierto temor. Incluso se nota cansancio también en la gente de la resistencia. Se empieza a notar que lo ajetreado de la semana, obviamente el cansancio de andar en las calles para las marchas, la misma tensión por los encuentros con la policía, ha comenzado como un poco a desgastarlos también. Entonces, y sobre todo porque el país está muy polarizado, está muy dividido. El país está dividido entre los que apoyan a Micheletti y entre los que están apoyando a Zelaya. Es difícil la situación y eso lo hace más tenso y eso hace quizás hasta más difícil el camino al diálogo. Hasta los últimos días del gobierno de Zelaya se decía que el expresidente hondureño contaba con muy poco apoyo. ¿Tú crees que ha crecido el apoyo tras su derrocamiento? Yo creo que sí ha crecido quizás por parte de la misma efervescencia política que se vive. De hecho, yo estuve también en la anterior situación cuando le dieron el golpe y vi incluso quizás menos gente, quizás los vi también más gastados en el sentido de quizás la llegada de Mel propició que como que agarraran un poquito más de fuerza. Ahora, se manejan varias situaciones. Por ejemplo, mucha gente, hablando con periodistas, incluso con la opinión pública, con la gente que va por las calles, muchos te dicen de que no es que estén a favor de la constituyente, por ejemplo, de la cuarta urna, sino es que están descontentos con Micheletti también. Entonces como que la situación se polariza bastante y sí, pero sí se puede decir de que la llegada de Mel ha un poco rehabilitado a la resistencia. ¿Hay una verdadera resistencia? ¿Tú crees que estaba organizada
lo suficientemente como para poner en peligro el gobierno de Micheletti? Pues yo no creo que estén tan organizados como resistencia entre sí. De hecho, si he estado en las marchas anteriores de esta semana, y fíjate que en el mismo punto de partida a veces no tienen ni siquiera definido la ruta hacia dónde van o qué van a hacer, como que lo arman en el camino. Ahora, los comentarios, por ejemplo, de colegas de prensa internacional, te dicen de que en 90 días no han podido debilitar a Micheletti. Entonces como que les hace falta quizás una plataforma más de grupo.